que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues es martes, ya sabéis que los martes además abrimos un capítulo para hablar de la emergencia climática, para hablar de los grandes riesgos que vivimos en torno al cambio climático, y lo hacemos cada semana con Juan López Duralde. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. En unos días en los que conocemos algunos datos sobre la pérdida de biodiversidad que son verdaderamente alarmantes, verdaderamente demoledores, ¿verdad? Sí, es un tema del que se habla bastante menos que el cambio climático y que, sin embargo, bueno, los científicos nos advierten que es igualmente grave, que es la pérdida de biodiversidad. Y en estos días, pues ha salido un informe de la organización World Wildlife Fund, WWF, que hace cada año, donde hace un repaso sobre la biodiversidad del planeta. Y los datos, la verdad es que son demoledores. Viene a decir que desde el año 1970 la biodiversidad se ha reducido en un 65%, lo cual es bastante impactante. Eso quiere decir que el número de especies, y no solo el número, sino también la cantidad de individuos de las distintas especies se está reduciendo drásticamente, ¿no? Y luego hace un análisis regional donde bueno, pues se ve que son las regiones que hasta ahora habían conservado mejor su medio ambiente, como es el caso de Centroamérica, de Sudamérica, las que tienen una pérdida de diversidad mayor, ¿no? Mientras que en Europa esa pérdida es del 24%, es decir, es moderada. Sin embargo, en algunas regiones de América del Sur alcanza más del 90%, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es una nueva llamada de atención sobre un problema del que, como digo, se habla bastante menos que sobre el cambio climático, pero que está ahí y que tiene muchísima importancia. Llama mucho la atención ese dato, precisamente. Centroamérica y Sudamérica, la pérdida de biodiversidad alcanza el 94%, en Europa cae un 24%, cae en picado en la Tierra, pero especialmente en algunas regiones del mundo. ¿A qué se debe esta pérdida de biodiversidad? Bueno, fundamentalmente el informe analiza diversos ecosistemas. Los ecosistemas donde la pérdida de biodiversidad es mayor son los ecosistemas de agua dulce, es decir, los ríos y los lagos. Es ahí donde se está produciendo el mayor declive, ¿no? Pero en conjunto esta pérdida de especies tan importante tiene que ver, lógicamente, con la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Es decir, por un lado los ecosistemas se están destruyendo y eso tiene consecuencias. Cuando hablamos cada día prácticamente pues de los fuegos en los bosques, porque en lo relativo a los ecosistemas terrestres, el informe lo que dice es que la pérdida de diversidad tiene que ver con el cambio en el uso del suelo. Eso quiere decir que lo que eran bosques vírgenes, fundamentalmente selvas, pues están siendo arrasados, como sabemos, para introducir cultivos, fundamentalmente cultivos de soja para la alimentación animal o para introducir ganadería, etcétera, ¿no?
Entonces, pues vemos estos dos grandes elementos, ¿no? Por un lado, la destrucción de los ecosistemas fluviales y por otro lado el cambio de uso de suelo en la tierra, ¿no? Y eso es lo que arrastra pues esa pérdida de especies tan significativa. Oye, a ver si un día, Juancho, hablamos de esto, te voy a preguntar, no lo tomes como una frivolidad, que lo digo en serio, ¿eh? Resulta que ahora uno de los productos estrella en las cestas de la compra son las judías edamame, que son judías de soja. Es un producto tradicionalmente oriental que se introdujo en España a través de los restaurantes japoneses, se servía como un aperitivo, pero ahora lo sirven los supermercados, en congelados. Creo que se producen también en España, pero una buena parte viene desde fuera. Producto absolutamente estrella porque es una forma de comer como una especie de judías, pero en forma de canapé. Y entonces me dicen que la demanda ha llegado incluso a sobrepasar la oferta que había. Así que se está convirtiendo en un producto de alto consumo. Yo no sé si esto es equiparable al daño que provoca el resto de la soja, por tratarse de un alimento que, digamos, que consumen las personas, los seres humanos, o si está ahí, para que lo podamos consultar con algún experto. No sé si tenéis datos sobre eso, pero si no, para que lo podamos consultar, porque te digo que me dicen que la demanda está creciendo a una velocidad vertiginosa, es como un producto que se ha puesto de moda y que incluso está superando la demanda a la oferta. Bueno, yo no lo sé, lo desconozco, habrá que investigarlo, pero en general te digo que el gran impacto de la soja sobre los ecosistemas tiene que ver con la soja utilizada para alimentación animal. Es ahí donde se está utilizando la soja en grandísimas cantidades, en enormes cantidades, ¿no? No es comparable a, pues, por ejemplo, cuando soja que se utiliza pues para alimentación humana y demás, es una parte muy 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 pequeña en comparación con el gran volumen que se produce para la alimentación animal, y es ahí donde realmente está el desequilibrio ecosistémico, ¿no? Ya te digo que este caso lo desconozco, lo miraré y hablamos otro día, pero realmente en lo que nos tenemos que fijar cuando hablamos de esta cuestión es el impacto en la alimentación animal. Y por cierto, también hay una buena noticia, y es que España, en este aspecto, ¿no? Y es que España se ha sumado a la Declaración de Ámsterdam. Es una declaración de 9 países ya de la Unión Europea que se comprometen a revisar sus políticas de importación de productos para evitar la entrada de productos asociados con la destrucción forestal, especialmente en el Amazonas, ¿no? Esto es muy importante porque la Unión Europea es uno de los primeros, y España también está a la cabeza, de los primeros importadores de soja procedente de territorio amazónico destruido, ¿no? Y por lo tanto la firma de esta declaración pues es aunque sea una declaración de intenciones, una declaración política, bueno, hemos trabajado mucho para que el gobierno la firmara, porque de alguna manera lo que hace a partir de ahora es condicionar su política de importaciones a que no esté relacionado con la destrucción forestal, ¿no? Entonces, bueno, creo que también las buenas noticias también hay que darlas, porque también las hay, ¿no? Hay otro asunto también que nos ha llamado la atención, una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la Red Natura 2000 como no urbanizable. Estas son unas áreas que hay declaradas por toda España, que forman parte de esa Red Natura 2000, que son de prioridad en la protección para el medio ambiente, y ahora el Constitucional ha declarado que ahí no se puede urbanizar, lo cual afecta a algunos grandes proyectos, ¿no? Sí, es una noticia muy importante también. Hablando de buenas noticias, es una noticia muy importante porque la Red Natura 2000 supone más del 20% del territorio nacional. Es una red de espacios naturales avalada por la Unión Europea, pero cuyo nivel de protección en España pues es pequeño, ¿no? Es decir, que la mayoría no tienen planes de uso y gestión. Es decir, son territorios que están protegidos, pero no al nivel, por ejemplo, de un parque nacional o de un parque natural, ¿no? Sin embargo, desde hace mucho tiempo se viene reclamando que si están protegidos, pues es porque tienen unos valores que necesitan ser puestos en valor, ¿no? Y entonces esta sentencia que prohíbe su urbanización,
pues afecta lógicamente pues a muchísimos proyectos y sienta además un precedente sobre otro tipo de proyectos que se asientan muchas veces en estos territorios de la red Natura 2000, ¿no? Pues desde proyectos mineros a proyectos energéticos, proyectos de todo tipo, ¿no? Entonces realmente sienta un precedente muy importante para que esa red Natura, que supone como digo, más de un 20% de nuestro territorio nacional, pues pase de ser prácticamente una protección de nombre, una protección simbólica, a que empiece a ser una protección realmente efectiva, y eso sería una buena noticia para nuestra biodiversidad y para pues nuestros paisajes y nuestros ecosistemas. Pues frente a la destrucción del medio ambiente, pues hay iniciativas que van prosperando, que van saliendo adelante, que nos dan alguna esperanza. Juancho López Duralde, cuídate mucho, que vienen lluvias. Juancho está en Madrid también, y se nos ha anunciado ahora ya la siguiente fase de la hecatombe, que de la nieve, del hielo, pasamos a las lluvias. Ya sabes lo que ha dicho alguno, ¿no? Que vayamos recogiendo una pareja de cada especie animal, que vienen lluvias. Oye, he visto un tipo que enviaba un meme a Twitter con eso, con un arca construida, y decía, ya estoy preparado para la siguiente información de la prensa, para la siguiente portada de periódico. Pero menos mal que nos queda el sentido del humor. Total. Vamos, te voy a decir, si quieres ver biodiversidad, me han dicho que los contenedores de basura ya están asomando ratas en algunas zonas. Creo que la Alcaldía de Madrid podía empezar allí por controlar ciertas especies. Qué desastre Madrid. En fin, qué pena. Juancho, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Fernando. Adiós, Chao. Adiós.